decía que esta palabra la quiero, por supuesto la vamos a compartir ahora, ¿no? Pero va dirigida a todo el grupo de la iglesia, que son los que faltan muchos, con razones, ¿no? En estos días me preguntaba yo qué había pasado para que lleguemos a ciertas situaciones, qué había pasado, y que en el transcurso de los años que llevo en la cosa del Señor y en las iglesias, casi siempre termina pasando algo parecido, en mayor o menor grado, pero siempre situaciones parecidas, como que son reiterativas. Pero hablando de mí, para no hablar de nadie, cada uno después reflexiona o lo piensa, lo que yo sentía dentro mío, que seguramente ha sido el Espíritu Santo que me decía cuando yo preguntaba qué había pasado, que tantos problemas, tantos desencuentros, tantas cosas que hirieron personas. Y el Espíritu Santo me dijo a mí, bueno, empecemos por tu motivación. ¿Qué te motiva a vos para ir a la iglesia? Para estar, para participar, para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué te motiva? Claro, uno lo primero que dice es, no, bueno, yo voy a la iglesia porque quiero recibir de Dios, quiero agradecerle, quiero adorarlo, alabarlo. O sea, recitamos lo típico, ¿no? Pero realmente, si uno se pone a pensar qué es lo que lo motiva, debiera ser mucho más profundo lo que hace que nosotros vengamos a la iglesia. Sabemos que en la iglesia vamos a tener palabra, vamos como dije recién, a alabar, a adorar, pero en realidad entiendo que, y me pongo yo primero, no señalo a nadie de los que están en la red o en el grupo, si nos ponemos a hilar finito, a ser sincero con uno mismo, al final terminamos viniendo por quizás la persona que está enfrente, que pasa en muchos lugares. Después esa persona, digo líder, puede predicar o estar en otros distintos ministerios de la iglesia. Después esa persona, porque es humano, o se equivoca, o decide, o siente que se va, o no quiere permanecer, y nos decaemos. Porque fuimos por esa persona, fuimos siguiendo a alguien, a un humano. Por eso venimos a la iglesia, y aunque a veces uno quiera no negar o quiera negar esa realidad, está. Es verdad que venimos. Y pasa en grandes iglesias también, en la que cuando el pastor principal no está, muchos no van. Pero si está el pastor principal, van. O viene alguien prominente, alguien que les puede hablar hacia futuro o darle una palabra, van. Pero si está el hermanito que va todos los días y que por ahí hasta participa o lo que sea, normalmente en la iglesia y va a predicar, por ahí no van. Terminamos yendo por personas. Eso es uno de los motivos. Otro de los motivos podría ser, y también hablo por mí, a ver si se quiere figurar, porque por ahí también venimos con todo el amor del mundo, pero después terminamos metiéndonos en el sistema de querer figurar en algún lugar, en algún ministerio, en alguna palabra, en alguna forma, terminamos figurando, terminamos poniéndonos nosotros mismos antes de a Jesús. Otro de los motivos también podría ser que venimos por tradición, porque tenemos que venir, porque sentimos que debemos cumplir, porque la palabra dice que hay que congregarse. Entonces, bueno, ahora que estamos en Cristo, muchos aceptamos a Cristo, venimos y terminamos yendo a la iglesia y hacemos que cada reunión o cada domingo sea una tradición en realidad. Otro de los motivos también es porque buscamos una familia. Y no está mal, pero si buscamos la familia es un camino errado. Porque a veces la familia también nos decepciona, se equivocan, no a propósito, pero pasa. ¿Cuántos temas familiares tenemos todos en algún punto? Y entonces termina siendo que la familia que queríamos suplantar con la iglesia, a nuestra familia original, termina siendo igual o peor que la familia original. En muchos casos no es todo en un absoluto. Entonces venimos buscando una familia y encontramos al principio
que somos todos hermanos, Dios te bendiga, nos abrazamos, nos besamos, pero después surgen algunas cositas que hacen que ya no sea tan familia. Otros venimos por aprender más y nos llenamos de palabras, nos llenamos de aprendizaje, somos casi teólogos, mucho conocimiento, pero ese conocimiento llega a veces al límite que nos envanece un poco porque queremos como que demostrar que sabemos más que el otro o quizás demostrar que somos más espirituales. Todas esas son las cosas que el Espíritu Santo me hablaba a mí, ¿no? Me confrontaba a mí, que quede claro, no, que escuche, que comparta, no hablo de nadie, ¿eh? Cada uno tiene que tomar para sí quizás esa misma reflexión y decir, Señor, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia, no? Hay muchos motivos más que por los que terminamos viniendo a la iglesia y hacemos un acostumbramiento. Me involucro en una actividad porque, bueno, hay que formar parte, porque si no también, como sucede en algunos lugares, que son iglesias grandes, si no te involucras no te conoce nadie. Y a veces hasta casi ni te saludan o te saludan al pasar. Entonces nos terminamos involucrando por una cuestión de obligación. En resumen, ¿qué pasa con nosotros cuando tomamos todos esos puntos como motivación? Nos decaemos. En algún momento nos decaemos. ¿Por qué? Porque en realidad la verdadera y la principal motivación nuestra debiera ser Jesús. Absolutamente Jesús. Si nosotros viniéramos a la iglesia por Jesús, muchas de las causas por las que yo entiendo que podemos fallar y que fallamos, no pasarían. Porque nosotros tendríamos muy en claro por quién venimos. Venimos por Jesús. Porque cuando nosotros dejamos y que no sea Jesús el principal, en la motivación nuestra, el motor nuestro, que es la parte espiritual nuestra, y nos tomamos de los otros motivos, y algunos más que por ahí se me ha pasado, la carne puede más. Y nos dejamos dominar por las pasiones, por la carne, por los sentimientos, por lo que pensamos, por lo que no pensamos, y cometemos errores. Prejuzgamos cuando no debiéramos prejuzgar, y tomamos decisiones erróneas. Porque nos dejamos llevar por la carne. Porque claro, en la carne no está Jesús. No puede estar el Señor ahí porque Él no habita en ese lugar, en la carne nuestra. La carne nuestra es pecaminosa, es pecadora por naturaleza. Desde Adán para acá es pecadora. No somos perfectos, obviamente, cometemos errores, pero nos manejamos muchísimo por la carne. Y en la iglesia no está exento de eso. Pasa eso, lamentablemente pasa eso. Por eso suceden hechos que hace que muchas personas terminen heridas y alejadas del Señor, no de la iglesia directamente, sino del Señor. Se alejan de la iglesia, pero se alejan de Dios y terminan renegando contra Dios, contra Jesús. Y no me hablen más y no me digan porque me siento defraudado, me siento dolido, no quiero saber más nada, no quiero ir. Lo hablo por mí también. En esta trayectoria he pasado todas esas situaciones en la que me enojé feo y no quería saber nada y me venían a hablar y me venían a invitar y yo con cortesía, pero no quería saber nada. ¿Pero por qué? Porque yo estaba parado, me doy cuenta, mucho más en la carne que en lo espiritual. Y me autoengañaba, muchas veces me autoengañé pensando que era espiritual, pensando que lo que yo sentía era de Dios. Me autoengañé. Y después cuando me doy cuenta, cuando oro y cuando el Espíritu Santo me confronta y me dice, ¿cuál es tu motivación? Me di cuenta que en muchos años de este caminar estuve más en la carne que en el espíritu, por dejarme llevar por situaciones que no debiera. Por eso a veces cuando escuchamos la palabra que nos dice no juzguéis, dejar que Dios haga las cosas, el Señor te fortalece, y lo tomamos, aplaudimos, salimos gozosos con eso, pero después a las 2 cuadras se nos olvida y no lo aplicamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. Y oramos y podemos orar muy lindo, muy bien, y acá en la iglesia, en grupo y todo eso, pero después no estamos con el Señor en la intimidad, no lo dejamos formar parte nuestro, que tome las decisiones por nosotros, porque nuestra carne se va a equivocar, pero Él puede guiar nuestro espíritu a tomar decisiones sabias. Y no se lo permitimos. Entonces terminamos nosotros dañados, golpeados, y vamos de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, en situaciones distintas, y uno, aquel porque tal cosa, aquel porque tal otra, y capaz que tengan razón, lo peor es que capaz que tengan razón en lo que pasó, en las situaciones que vivieron, pero no
en sacar los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, pero no lo hacemos. Esa era mi reflexión y yo mismo me di cuenta el error que estaba cometiendo, que sigo cometiendo, porque no le doy a Jesús el primer lugar en mi vida. Antes que nada, cuando nosotros realmente dejemos esa carne que nos domina y que domina nuestra mente y nuestro corazón y permitamos que Jesús tome nuestra vida, el Espíritu Santo se va a derramar en nosotros y nos va a llenar de su presencia. Y ahí sí entra, ante situaciones difíciles que no entendemos o que por ahí nos provocan, entonces vamos a tener dominio propio, que no lo tenemos. Porque cuando ya pensamos y obramos, listo, ya pecamos, porque pasamos del pensamiento al obrar y pecamos, y hablamos y pecamos, porque no tenemos dominio propio. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no tenemos el Espíritu. Cuando nosotros permitimos que Jesús actúe en nuestra vida, todo cambia. Puede un pastor equivocarse y yo lo voy a saber sobrellevar, porque yo no estoy mirando a ese pastor, yo estoy mirando al pastor, a Jesús. Puede el hermano haberse equivocado, no me saludó, no sé, alguna situación, no importa. Yo voy a tener amor igual por el hermano, voy a orar por él, voy a pedir por él, lo voy a perdonar, porque tengo a Jesús, no pierdo de vista a Jesús. Porque nos llenamos de palabra con los evangelios y todo lo que hizo Jesús por nosotros, y lo que hizo en la cruz fue escupido, golpeado, latigado, burlado, y decimos, wow, y nos rasgamos la vestidura, como dice la palabra, pero después nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Y el Señor vino a decir, no lo hagas con tu fuerza, porque no vas a poder, no podés bancarte las escupidas, los latigazos, la flagelación, no podés, con tu fuerza, no podés. Sí, conmigo, adentro tuyo. No te quedes con leer la palabra, no te quedes. Y cuando digo, estoy hablando lo que yo sentía que el Espíritu me decía a mí. No te quedes con leer la palabra, no te quedes con aprenderla, no te quedes con recitarla o con saber cómo empieza Génesis y cómo termina Apocalipsis. No te quedes con eso, que es superficial. Vivila. Como dice el Apocalipsis, trágate el librito. Trágate la palabra, metela dentro tuyo, metelo a Jesús dentro tuyo. Me decía, y vas a cambiar, vas a tener otra perspectiva de la vida, de las cosas. Y ya no vas a necesitar ir de iglesia en iglesia buscando por sanidad, por prosperidad, por fortaleza y por restauración. Porque yo soy el restaurador, dice el Señor. Él restaura, Él sana, Él guía. ¿Quiénes somos nosotros? Qué soberbia que tenemos de permitirnos condenar a otros, juzgar a otros y hasta dejarlo fuera de nuestra vida, automáticamente, sin dar siquiera una oportunidad. Porque el perdón no quiere decir de que yo tenga que restablecer una relación que se rompió necesariamente, pero sí puedo perdonar, liberarlo a la persona y liberarme yo y seguir cada uno su vida, pero bajo el perdón, no con la carga. Porque esa carga lo único que hace es que volvamos para atrás una y otra vez. Y empiezo a recordar porque ahora me hirieron y me acuerdo cuando me hirieron antes y antes, hasta en el 1909 que no había nacido. Todas las heridas las traigo. Así. ¿Y quién es el que trae las heridas? ¿El Espíritu Santo? No, el enemigo. Con ayuda nuestra. Porque le echamos la culpa al diablo de todo. Y el diablo sí tiene la culpa, pero él tiene una boliquita tira y la hace rodar. Y nosotros empezamos a patearla de acá para allá y hacemos un fútbol así de grande. Y después con ese fútbol queremos meter un gol en nombre del Señor, juzgando a otro, condenando a otro, no perdonando a otro, y hasta abandonando un montón de cosas que hacíamos para Dios, que en definitiva la estábamos haciendo para la gente. Cuando me doy cuenta, mis propias actitudes, me doy cuenta que lo estaba haciendo para la gente y para mí, no para Jesús. Porque si yo hubiera hecho las cosas para Jesús desde hace 30 años hasta esta parte, realmente para el Señor, yo no hubiera vivido las situaciones que viví.
¿Y son culpa de los demás? No, son culpas mías. Culpa mía. Por no poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra. ¿Qué más hay que agregar? Si está hablando de nuestros ojos espirituales, no de los ojos carnales que miran una cruz, una imagen. Puesto los ojos en Jesús. Si nosotros miráramos realmente al Señor, ¿cuántas cosas en nuestra vida serían distintas? ¿Cuántas situaciones viviríamos, pero se resolverían de otra manera? Nosotros los sabríamos sobrellevar. Entiendo hoy día que hasta, podría decirlo porque lo digo por mí, puse de excusa hasta la situación que vivimos con mi hijo y hasta la muerte de él, para decir, estoy en la iglesia o hago tal cosa o hago porque me sirve para superar ese trauma, ese dolor. Y ahora me doy cuenta, ¡qué error! Yo no tengo que hacer cosas en la iglesia o ir a la iglesia o estar en la iglesia o pretender formar parte del cuerpo de Cristo para superar traumas o dolores, sino para que el Señor me ayude a superar traumas y dolores y me sane. Error. Y lo dije, y lo expresé, y dije, sí, gracias a que voy a la iglesia pude soportar la partida de mi hijo. Y sí, exteriormente lo soporté, pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, me doy cuenta que estoy dolido todavía. Porque no permití que Jesús obrara en mí. No lo permití. Me puse directamente en carne. Hacer con mi propia fuerza. A la iglesia no se viene a que los demás nos vean. A la iglesia no se debe venir a hacer algo porque los demás nos vean. A la iglesia no se debe venir para sentirnos bien, cumplimos con todos. A la iglesia no se debe venir por costumbre, por tradición. Se debe venir por Jesús. Porque acá, en este lugar, y en cualquiera, pero acá, como cuerpo en Cristo, los hermanos, todos los hijos del Señor, venimos por la piedra angular de la iglesia, que es Cristo Jesús. Venimos como piedras vivas a buscar al Señor y a edificar, a ser parte de esa edificación que quiere hacer el Señor en todos nosotros y en todo el mundo, que es la edificación del reino, del evangelio, de la palabra, para salvación y vida eterna. Pero nosotros no aceptamos que somos piedras vivas. A veces queremos ser ángulo. A veces queremos ser ese albañil que pone las piedras acá o allá. Porque a mí no me gusta. No me gusta cómo predica, no me gusta cómo canta, no me gusta cómo toca, no me gusta cómo ora, no me gusta su cara, no me gusta su pelo. ¿Y a qué venimos? Todo eso me lo preguntaba yo estos días. Y la verdad, es muy grande el perdón que le tengo que pedir a Dios, a Jesús, por errarle tanto al blanco. Por errarle tanto. Porque hice un recuerdo para atrás de todas las palabras que compartí y yo mismo no me ministro. Y me doy cuenta que no debo haber ministrado muy bien por los resultados. ¿Y por qué fallo? ¿Porque falla Jesús? ¿O porque falla el Espíritu Santo, que según yo creía que tenía? Falló el Señor, falló, no era. No, no falló el Señor. El Señor te da un ministerio, me da un ministerio. El Señor te dice, andá y hacelo, y uno viene y lo hace. Pero el enfoque está mal, porque perdemos el enfoque. Terminamos sirviendo a los hombres y a uno mismo, y no a Jesús. Y digo yo, tantas palabras, tantos temas, tanto que vamos aprendiendo, y no sabemos. Y lo que sorprende después cuando uno ve líderes, o que nos decimos líderes,
o que la gente nos elige líderes. No, yo soy líder porque el Espíritu me puso, porque Dios me puso. No sé, a esta altura dudo de mí y de muchos líderes. Veteranos en la palabra, que conocen, que tienen presencia, que la gente dice se tiene a Dios. Lo siguen y lo reconocen. Pero a la primera se van. O aflojan, o se quieren ir, o dudan. ¿Cómo vamos a ser líderes? Y ya me agrego, obviamente que me agrego yo, ¿cómo vamos a ser líderes de almas, de personas, para guiarlas a Cristo, no para darle la salvación, porque el Señor la da? ¿Cómo vamos a ser líderes si no tenemos fortaleza? Si no tenemos a Jesús, si no miramos primero hacia dónde vamos. Somos ciegos, guía de ciegos. Y la culpa es del ciego, no, es del que se dice guía. No entendí toda esta semana cómo puede pasar. Y me agrego dentro de esos líderes veteranos, porque ya soy un hombre grande, aparte por edad, porque soy abuelo, y porque tengo muchos años en el Evangelio y compartido muchas palabras. ¿Cómo puedo a veces equivocarme tan feo? Y sí, el Espíritu Santo me dijo que quitaste la vista de donde tenías que ponerla. No la pusiste. No la pusiste en Jesús. La pusiste en la gente, en alguien. O alguienes. Y a su vez vos hiciste lo mismo. Permitiste que algunos te miren a vos. Y no tenés que permitir eso. Tenés que hacer que vean a Jesús. Ese es el verdadero mensaje. Que vean a Jesús. Por eso la gente cambia un partido de fútbol por la iglesia. Por eso la gente cambia un asado por la iglesia. Por eso la gente cambia muchas actividades por la iglesia. Porque no sienten pasión por la iglesia. Sienten pasión por un partido de fútbol. Porque la iglesia no le sabe a nada. En cambio un buen asado sí sabe. Por eso buscan la mala comida para rellenar la carne que para rellenar el espíritu de la presencia de Dios. ¿Y todo por qué? Porque miramos donde no debemos mirar. ¿A quién no debemos mirar? Y eso me lo decía a mí, no a ustedes, a nadie. Cada uno se lo dejo como reflexión. Eso el Espíritu Santo me lo decía a mí. Y me dio donde más me dolía, cuando me dijo, ¿cuál es tu motivación? Y automáticamente uno dice, no, sí, la iglesia, servir a Dios. Nah, la verdad es, así me dijo. Nah, eso decíselo a los demás. La verdad es, la que tenés acá adentro, la que pensás acá. La verdad es, sé sincero. Yo sé cuál es, me dice. Pero vos lo ocultás. Porque de la boca para afuera decís una cosa, pero tu mente y tu corazón piensan otra. Tremenda palabra. Para mí, primeramente. Yo tengo que cambiar cosas, tengo que volver a Jesús. Y animo al que escuche que vuelva a Jesús. Que no miremos a los hombres, las personas, que dejemos de juzgar, que dejemos de malinterpretar. Que nos demos primeramente nosotros la posibilidad de saber escuchar, saber entender, saber comprender, saber guiar, saber ayudar, saber apuntalar. Y que le demos la posibilidad al otro también de recibir lo nuestro y de darnos a nosotros. Pero nos invade la soberbia muchas veces. Nos invade la soberbia, me invade la soberbia. Entonces, cuando me lleno de soberbia, por supuesto, no tengo respuestas. Ando perplejo, ando desorientado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No entiendo. ¿Por qué fue? ¿Por qué un día la iglesia está llena y otro día no hay nadie? ¿Por qué vienen o no vienen? ¿O por qué voy o no voy? Y claro, ando desorientado, perplejo, porque el Espíritu no me habla. Y el diablo se calla también, porque te quiere desorientado. Te quiere débil.
Y cuando te tenga bien, bien débil, cuando nos tenga bien débil, listo, perdimos. Perdimos. Volvamos los ojos a Jesús. No busquemos métodos, no busquemos doctrina. Alguien me sugirió, no voy porque te fuiste para el lado del pentecostalismo. Otra cosa es porque tal excusa, o porque sos muy duro al hablar, o porque tal otra. ¿Y saben por qué me dicen eso? Porque quizás lo hago y no me doy cuenta porque estoy buscando un método o una forma, tratando de agraciar a todos y cada uno. O quizás también me lo dicen porque ellos no están viendo o escuchando la palabra o viendo a Jesús, escuchando la palabra por medio de lo que somos nosotros, un micrófono. Están pensando en ellos mismos. Y entonces nada los llena, nada nos llena porque estamos pensando en nosotros mismos o en lo que hace o deja de hacer el otro. Por eso hay tantas corrientes en el mundo, tantas doctrinas. La palabra de Dios es simple, no es complicada. La complicamos nosotros, la recontrateologizamos y le buscamos la quinta pata al gato. Y si no nos gusta, porque la alabanza era muy movida, ahí nomás nos enojamos y nos vamos. Y si es muy lenta, porque nos aburre, nos enojamos y nos vamos. ¿A qué vinimos a la iglesia? A divertirnos, a pasar un buen rato. Para eso nos quedamos en casa viendo Netflix o escuchando una buena música en YouTube. A la iglesia se viene a ser un cuerpo. La cabeza es Cristo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos da dones. Y esos dones unidos hacen un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, a su vez, forma la familia. Porque nos apoyamos mutuamente, porque estamos mutuamente. No nos deberíamos abandonar. Sí, me puedo haber equivocado en estos días, pero ¿por qué me abandonan? Pensé. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y no se equivocaron otros y vos lo abandonaste también? No estilamos confrontarnos con el Espíritu Santo. No es el estilo de nadie, de ninguno. Deberíamos confrontarnos más, porque el Espíritu te habla. Así como nos miramos al espejo, confrontarnos más. ¿Quién sos? ¿Qué buscas? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y prestar atención, como una de las últimas palabras que compartí. Dejar de escuchar tantas voces. Me llené de voces estos días que me hicieron cometer graves errores y todo. ¿Por qué? Porque no escuché lo que yo mismo prediqué, que decía que se callen las demás voces y dale lugar al Espíritu. Que el Espíritu no siempre grita, susurra, a propósito, quizás. Porque si gritara por ahí lo escucharíamos más. Pero como no grita, dejamos que los demás griten. Y es cuando le pifiamos mal. Nuestra mente se llena, nuestro corazón se llena y nuestra boca actúa. Estaría bueno que los que no están acá y lo vean, reflexionen. En lo personal, soy un hombre, me equivoco. 100%, me equivoco, permanentemente. Si alguien viene buscando líderes perfectos, le pifio. No hay líderes perfectos. No hay. Porque aparte, la palabra dice, si yo juzgo a otro porque no es perfecto y yo, ¿tan perfecto soy? Pero rápidamente abandonamos el barco y dejamos que la obra de Dios se vaya a la deriva. Pero siempre va a haber otro que venga. Siempre. El Señor siempre va a traer a otro. Ahora nosotros nos perdemos, nos ahogamos y no vamos a tener posibilidad.
El tiempo se va. El otro día le decía a mi hijo, uno de los valores más importantes es el tiempo. Y el tiempo se va. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vino o nos llamó a su presencia y no tenemos tiempo de nada. Dejemos de buscar métodos, dejemos de buscar corrientes alternativas, dejemos de buscar ministerios, dejemos de buscar actividades, tanta teología, dejemos de buscar personajes que hablan aquí, descubrió la pólvora, listo, vamos todos allá porque tiene una nueva versión del Evangelio, o vamos para allá. Dejemos de buscar eso y busquemos a Cristo. Cada uno de nosotros. Y cuando encontremos al Señor, el Señor nos va a dar los ministerios, nos va a dar la teología, nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la sanidad, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar el amor para bancarnos entre nosotros, que tanto nos cuesta. Dejemos de vestirnos de hipocresía. Dios te bendiga, hermano, y después a la primera el hermanito se equivocó por lo que sea y le damos un patadón ahí. Y lo hacemos. Todo porque no ponemos los ojos en Jesús. Si realmente lo hiciéramos, muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Los invito a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias te doy en lo personal porque en estos días sentí fuerte el Espíritu Santo hablándome y confrontándome a mí mismo. Haciéndome ver cuál es mi verdadera motivación para estar en la iglesia, formar parte de ella y aún para liderarla. Y me di cuenta qué equivocado que estaba. Perdón, Señor, perdón por haber hecho daño. Perdón porque me he venido haciendo daño. Perdón porque te hice daño, Señor. Porque me amás. Porque he contristado al Espíritu Santo 1 y 1000 veces, seguramente. Porque habrá dicho el Espíritu Santo, no entiende, no entiende más. Perdón. Perdón, Señor. Y es mi compromiso, papá, de cerrar la boca, abrir mis ojos espirituales y buscar a Jesús. En mente, corazón, en cuerpo, alma, espíritu, toda mi vida debiera ser buscando al Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos 1000 oportunidades, Señor. En tu inmensa misericordia y gracia hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.